ahora vamos a iniciar conversación con Gerson Hernández, él es constituyente, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, de la Cámara Bolivariana de la Construcción y del Consejo Nacional de Economía Productiva. Es integrante, ¿no? Sí. Del Consejo. ¿Cómo hace con tanto cargo? Bueno, trabajar. Bienvenido, señor Hernández. Bueno, comenzar por la nueva designación ayer de la Asamblea Nacional Constituyente. El ahora presidente de esta instancia, Diosdado Cabello, decía que tenía que ser un nuevo comienzo para que ahora la Asamblea Nacional Constituyente comience a funcionar y a legislar sobre todo en materia económica. ¿Qué no se hizo en la gestión pasada? ¿Qué hace falta hacer por la situación económica? Hoy se han publicado cifras del Sendas, por ejemplo. Para adquirir la canasta alimentaria se tienen que tener 200 millones de bolívares. La inflación es de más de 25.000%, al menos la anualizada. Sí, bueno, en primer orden, lo que vimos ayer todos los venezolanos, lo que presenciamos ahí, la designación de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, reconocer la excelente labor y gestión que hizo la doctora Delcy Rodríguez al frente desde los inicios del 4 de agosto, ¿no? Se marca un antes y un después del día de ayer, ¿no? Un antes cuando conocemos lo que ocurrió con todo lo que era la desarticulación de lo que era la armonía de la sociedad, producto de toda la cantidad de hechos vandálicos que nosotros conocimos como las guarimbas, todo eso que ocurrió, y que como un hecho histórico, una vez elegida la Asamblea Nacional Constituyente, de manera inmediata se produjo la paz en ese momento, ¿no? Algo que sin duda iba de la mano con el tema de la guerra económica, que mucha gente pretendió o se creía de que se podía solucionar en un momento de un pasar de página, ¿no? Cosa que bueno, eso fue una de las promesas de la constituyente, que además de la paz se iba a legislar en materia económica. Correcto, y de hecho se hizo. Se han aprobado hasta ahora 6 leyes que tienen que ver con materia económica. Ahora bien, dentro de lo que ha sido el marco lo político, que ha afectado muchísimo, sobre todo el tema de las sanciones que hemos nosotros sufrido por parte del gobierno norteamericano, sin duda alguna ha afectado lo que es la parte de la economía, con lo que tiene que ver la importación de algunos rubros que no son fabricados en el país, materias primas, medicamentos, algunos alimentos, que producto de esa cantidad de sanciones no ha permitido que realmente nosotros seamos lo suficientemente efectivos. Sin embargo, ayer vemos cómo Diosdado dice que hay que comenzar la nueva etapa de la Asamblea Nacional Constituyente y efectivamente tiene que ser así. Ya los ¿Se va a extender ese periodo? Se había prometido un periodo de 2 años para reformar algunos artículos de la Constitución y eso todavía no ha pasado. Sí, bueno, estamos ahorita en el tiempo de la vigencia de lo que se hizo en el 4 de agosto cuando se le dio 2 años. Apenas vamos a cumplir el próximo 4, nuestro primer año, y que en un balance real hemos visto cómo hemos logrado por lo menos mantener la armonía de lo que es la sociedad y sin embargo, a donde el punto donde te iba a comentar el tema de lo económico, ¿no? Ya ahora viene una nueva avanzada, ya pasó todo el tema político, ya todas las elecciones se dieron, que fueron convocadas por los sectores de oposición, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, quien hizo el llamado a las elecciones, y ahora vamos a la etapa de trabajar realmente sin distraer. O sea, que antes de las elecciones nunca se trabajó. ¿O no se trabajó lo suficiente? O sea, no se trabajó lo suficiente, no. O sea, quiero que el orden de los factores que no altere el producto, ¿no? El trabajo que se vino haciendo durante la Asamblea Nacional Constituyente en el periodo que estuvo la doctora Delcy fue un tema de primero reordenar lo que tenía que ser la paz, de mantener ya lo que se estaba escapando, que lo conocen ustedes como medios de comunicación, dieron a conocer la cantidad de hechos vandálicos que hubieron, los asesinatos que hubieron, los crímenes que hubieron, y por eso se logró mantener eso y que paralelamente se iba trabajando el tema de lo económico, la ley de inversiones extranjeras, la ley de los CLAP, la ley de precios acordados, la ley del Agrosur, todo eso se vino enmarcando dentro del contexto de lo que tenía que ver la materia económica. Ahora bien, ahora vamos a insistir nosotros en regularizar y que se cumplan ahora de manera expedita toda esta cantidad de leyes que se han venido armando. ¿Qué no se ha hecho bien, señor Hernández? Esto se lo pregunto porque más allá de lograr la paz hay un tema que sigue siendo latente, la gente está protestando porque no hay medicinas. Ayer falleció otra paciente en el estado Lara porque no hay agua para hacer las diálisis. El tema de la inflación, o sea, es un tema de leyes, porque las leyes siempre han existido. El problema, lamentablemente, en Venezuela es que las leyes parecieran que no se aplican. Es un tema de procesos, más allá del saboteo, se han cometido errores también en el gobierno nacional que no han permitido ganarle a la guerra económica, que es la tesis del gobierno nacional. Bueno, tú lo acabas de decir, Rita, es un tema de saboteo, ¿no?
Pero solamente de saboteo, no se han cometido errores. O sea, cuando hablamos del tema del saboteo, quiere decir que nosotros hemos, en el marco de las leyes, como tú bien lo acabas de decir también, hay unas leyes que están hechas, pero no están adaptadas a los nuevos tiempos, que es lo que estamos haciendo nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso se suma el tema de la guerra económica. Cuando tú comienzas, acabas de decir un punto bien álgido que está ahorita, el tema de los medicamentos. Hay medicamentos que fueron cancelados. Aquí en Venezuela hay algunos medicamentos que no se producen, sobre todo los de alto costo, que tienen que ver con las enfermedades terminales. Y eso no se hace aquí en el país. Y hay algunos insumos que son de carácter importado que no se producen aquí en el país. Y cuando estamos asediados por este cerco económico que se nos está produciendo, es casi que imposible poder. Sin embargo, el gobierno ha buscado la manera de traer medicamentos acá y es lo que nosotros hemos venido buscando, la manera de alternar, poder por otras vías lograr cumplir esa demanda. El tema del agua, bueno, es un tema que se conoce, que es a nivel nacional y producto de la sequía que ha habido durante los últimos 6, 7, 8 meses, donde las lluvias no nos han favorecido, apenas acaba de comenzar la temporada de lluvia y ojalá se cumpla con normalidad el poder cubrir entonces la demanda de los embalses que están allí en bajo nivel, y eso lo sabemos y es un tema que se ha estado manejando. Entonces, el tema económico radica realmente en, primero, el tema de la guerra económica, que lo sabemos. El Estado no está produciendo la suficiente cantidad de divisas para que algunos sectores empresariales puedan producir o adquirir materias primas y se está implementando el mecanismo de la exportación, ¿no? Un tema que suena contradictorio cuando se habla de algunos temas como la escasez o la falta de algunos insumos, pero si vemos cómo hay un mercado especulativo, y lo acabas tú también de comentar ahora, el tema de la inflación inducida. Es solo inflación inducida, no hay malas políticas económicas. Es que cuando tú no puedes hablar de malas políticas económicas, cuando tú estás viendo que el gobierno está llamando al diálogo, está llamando a generar una cantidad de propuestas que realmente se pueden convertir en soluciones, y mientras el presidente hace una protección del salario o busca medidas de articulación con los sectores empresariales, vemos cómo la inflación aumenta de manera desproporcionada. O sea, en un aumento salarial donde se acostumbraba a manejarse de que si había un 50%, la cadena de comercialización aumentaba el mismo porcentaje, cosa que no es real, ni está ajustada a una estructura de costo basada en un criterio cierto, sino que hay un aumento de salario, hay un incremento en el salario y se produce el 1000, hasta el 2000, hasta el 10.000% de lo que está ocurriendo realmente. O sea, una distorsión completamente fuera de orden, y que no queda otra observación que hacer que detectar cómo hay la pretensión de asfixiar la economía nacional para producir un caos más del que han venido ocasionando. Usted hablaba de un tema importante, que es el tema de las divisas. La principal proveedora de dólares para nuestro país es Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela ha sido siempre una empresa del Estado. Sin embargo, hace algunos años atrás, echamos el casé para atrás, cuando Rafael Ramírez era su presidente, decía que PDVSA era roja rojita. O sea, es decir, una empresa que es del Estado, pero también pro gobierno, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué ha pasado a lo interno de PDVSA, que ha generado en este momento cifras históricas de producción a menos cuando está manejada por gente que es del mismo gobierno? ¿Hay guerra económica dentro de PDVSA? Yo quisiera decirte que yo no tengo vocería oficial del Estado, ¿no? No me corresponde, yo pertenezco al sector privado. Las observaciones que yo puedo hacer son de mi responsabilidad, ¿no? Y el tema de PDVSA, netamente, se detectó, y vemos cómo el Ministerio Público ha hecho un trabajo bien intenso sobre detectar qué era lo que estaba ocurriendo realmente. Responsabilidad política, por supuesto que las hay, no la vamos a ocultar. Ahora, si se delega la responsabilidad en alguien para que cumpla una función dentro de lo que es realmente el concepto de una gerencia, y que esta persona tenga malas praxis de lo que son las políticas gubernamentales, bueno, es responsabilidad de cada quien. En este caso, tú acabas de nombrar personas como Rafael Ramírez, en quien se le dio un voto de confianza desde el gobierno del presidente Chávez, y con el gobierno del presidente Nicolás Maduro también se le dio oportunidad, y bueno, todo lo que se ha venido detectando. Entonces, es un tema de políticas, ¿no?, internas dentro de la propia empresa estatal. Pero fue tardío quizás hacer las sanciones en materia de corrupción, cuando se sabía o se sospechaba que Rafael Ramírez errar es de humano y rectificar tenía sus malos sabio. pasos desde hace tiempo. Sí, pero ¿quién lo sabía? ¿No? O sea, yo creo que cuando uno genera un mecanismo de confianza sobre gente que cree que está con uno y que tú puedes tener la convicción que de repente lo está haciendo bien y sale con este tipo de situaciones o de conducta,
no es responsabilidad de la persona quien está depositando la confianza, sino es de la persona quien está ejecutando la mala praxis y lo que está haciendo. O sea, definitivamente ahí lo que se pudo detectar, y no solamente PDVSA, a lo mejor habrán otras instituciones que está ocurriendo lo mismo, y ese es el trabajo que hay que hacer ahorita, y ese es el llamado, una de las líneas de estrategia que está haciendo el presidente, es con el tema de la corrupción. Hay que atacar la corrupción desde la raíz. Igualmente hay que hacerlo con los sectores empresariales privados que se están prestando para la guerra económica. Pero esos sectores privados no son supervisados, no hay entes del Estado que los supervisan a cada momento y los auditan. No, eso no, ese mecanismo realmente no existe. Puede que se presuma que hay algún control por parte del Estado, pero lo sabemos, o sea, cómo se manejan las estructuras de costo, cómo lo han venido haciendo, cómo realmente tú generas una evaluación de una estructura de costo donde tenemos un empresario que no está siendo honesto con la propia realización de su estructura de costo. Entonces allí hay que ir a fondo, a buscar qué realmente es lo que está Señor Hernández, vamos a conversar al regreso de qué medidas se pudieran tomar o cuáles serían las propuestas de esta nueva etapa de la Asamblea Nacional Constituyente que dijera ayer el ahora presidente de esta instancia, Diosdado Cabello, que tenía que iniciar. A partir del jueves va a haber una reunión con varios sectores precisamente para escuchar propuestas y quejas, como lo decía él ayer, y vamos a seguir conversando de este y otros temas con Gerson Hernández, constituyente, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, de la Cámara Bolivariana de la Construcción y también integrante del Consejo Nacional de Economía Productiva. Son las 7:42, ya venimos, pausa. Usted está viendo Primera Página.